En el verano de mis 11 años descubrí un tesoro. Cada diciembre, cuando empezaba la cosecha de trigo, íbamos al campo con mi mamá y mi hermana a visitar a mi papá. A mi hermana le encanta el campo, así que nada más llegar, ella se subía al tractor, a la cosechadora. En cambio yo me iba dentro de la casa a donde había una biblioteca. Fue en esta biblioteca, en el verano de mis 11 años, en que descubrí el tesoro. Estaba oculta entre los libros. Era una caja de madera que adentro tenía un collar de perlas y un montón de cartas amarillas. Ese día, como sintiéndome una actriz, yo me puse el collar de perlas y empecé a leer las cartas en voz alta. La letra esmerada, elegante, los tachones de tinta, todo me gustaba. Pero lo que me atrapó fueron los finales. Esos que decían, tuyo, Alfredo, o desde siempre y para siempre, Enriqueta. Yo sentía que esos enamorados tenían algo que contarme, y mientras leía me parecía entrar en el túnel del tiempo. Así que cada diciembre, cuando empezaba la cosecha de trigo, yo sabía que ahí estaba esperándome esa historia de amor. Claro que lo que no sabía todavía era que a eso me iba a dedicar, a rescatar y escribir historias de amor. Bueno, pero les cuento cómo siguió. Por mi espíritu romántico, aventurero, me puse a averiguar, a investigar, pregunté. Y así supe que Alfredo había llegado en 1904 desde España en un gran barco, que más o menos por la misma época había llegado la familia de Enriqueta desde Italia, que se habían asentado todos en un pueblo a orillas del río Quequén Salado y que cuando se conocieron, Enriqueta y Alfredo se enamoraron. Fue flechazo, amor a primera vista, de esos amores adolescentes que creen tener el mundo en sus manos. Pero lo cierto es que las familias no se llevaban bien, estaban enemistadas. Y así como si fueran Montescos y Capuletos, un día los separaron. Alfredo era un idealista, un soñador, se fue a otras tierras a probar suerte. Se hizo granjero, político, arquero de fútbol, pero en todo perdía. Se casó, tuvo 2 hijos, pero enviudó muy joven. Otra vez volver a empezar, otra vez la soledad. Mientras tanto, Enriqueta se transformaba en la bella Enriqueta. Ella tenía una personalidad desafiante, poderosa, para decirles que manejaba su propio auto, que opinaba de política, de economía, que le gustaba el arte, que ayudaba a las causas de los menos favorecidos, pero en el amor tampoco le había ido bien. En este tiempo, Enriqueta se había casado 2 veces y había enviudado 2 veces también. Claro, que era la década del 30 y ella no estaba dispuesta a vestirse de luto. Tenía 3 hijos que criar, tenía que salir adelante. Así que el tiempo pasó, los años pasaron para Enriqueta y también para Alfredo. Hay una frase que dice que uno siempre regresa a esos lugares en los que fue feliz. Así que un día Alfredo volvió a orillas del río Quequén Salado. Sí, se encontraron. Fue como en las películas, se miraron, el amor estaba intacto, estaba ahí, se amaban como el primer día. Claro que era un escándalo que volvieran a ser novios, tenían casi 50 años. Así que ocultaron su amor al mundo y se amaron en secreto. Esta fue la época en la que se escribieron las más bellas cartas de amor. Esas que terminaban con tuyo, Alfredo, o desde siempre y para siempre, Enriqueta. Y este amor de 2 inmigrantes que eligieron Argentina como destino, finalmente quedó sellado con el nacimiento de un hijo que llegó como un milagro. A ese hijo le pusieron el nombre de los 2. Se llamó Enrique Alfredo Arias. Era mi papá. Y estos son mis abuelos inmigrantes, Enriqueta y Alfredo, y su hermosa historia de amor. Pienso siempre que esa historia pudo haberse quedado guardada en la caja de madera, en un mar de detalles borrosos, en los recuerdos de familia, pero yo me animé
le puse palabras, uní los recuerdos, escribí la historia. Conocer sus vidas me dio mucho orgullo. Me hizo sentir que por mi sangre corría la sangre desafiante de Enriqueta, o la perseverante, la idealista de Alfredo. Pero acá pasó algo muy sorprendente. Y es que a veces, mientras yo contaba esta historia en una ronda de familia, en una sobremesa con amigos, en la sala de profes de un colegio, siempre había alguien que venía y me decía: Diana, yo también tengo una historia para contar. Si supieras lo que hicieron mis abuelos, de dónde vinieron. Y así fue como conocí historias de gente con vidas extraordinarias. Como la de Nelly, una dinamarquesa que llegó en 1917 con su bebé y se fue a vivir al Chaltén, que amaba la poesía y que terminó conociendo a Alfonsina Storni. O la de una telefonista en China que se enamoró de un soldado del Real Ejército del Sol Naciente y que cuando cayeron las bombas de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial, eligieron la provincia de Misiones para formar su familia, porque era una tierra de paz. O la de los dos enamorados del Imperio Austrohúngaro que cumplieron su promesa frente a un faro en Claromecó. Cada una de estas historias me quemaba. Yo sentía la urgencia de escribirlas, de darles vida. Hasta una vez tocaron el timbre de mi casa y me dieron un sobre que adentro tenía cartas, un pasaje, fotografías y el retazo del turbante de un inmigrante hindú que había llegado en 1925. Así fue como conocí historias de gentes de todas partes del mundo que eligieron Argentina como destino. Y las escribí. Entonces fue que publiqué mi primer libro y a ese llegó otro y se sumó otro y otro más. Y me volví escritora. Había descubierto mi propósito. Cuando pienso atrás y miro el camino, veo que cada uno de esos recuerdos pudo haberse quedado ahí, pero que yo les di vida y los volví eternos. Al principio de esta charla les conté cómo fue que conocí la historia, la caja de madera, el collar de perlas. También les quiero decir que Enriqueta murió el mismo año en que yo nací y que cuando descubrí la caja, Alfredo tampoco vivía. Pero yo sí les di vida contando su historia. La volví eterna. Este camino me enseñó que el verdadero tesoro no es en sí la historia. El verdadero tesoro es la conexión. Es sentir que esas voces me hablaron. Que conocer sus vidas me ayudó un poco más a entender la mía. Que saber de mis raíces me dio una certeza íntima, me dio fuerzas, me inspiró. Somos quizá la última generación privilegiada de haber escuchado las voces de esos abuelos, de ver esas fotos y reconocerlos, de leer esas cartas y emocionarnos. Si 7 de cada 10 argentinos somos descendientes de inmigrantes, las historias como las de mis abuelos deben ser miles. En esta sala debe haber cientos de historias. ¿Y saben qué? Estamos a tiempo de rescatarlas. Pueden hacer algo muy simple, hoy mismo, en su grupo de WhatsApp familiar, una pregunta. ¿Quién tiene fotos de los abuelos? ¿Se acuerdan de dónde vinieron? ¿En qué barco? ¿Desde qué lugar? ¿Cómo fueron sus vidas? Y así, con esas preguntas, poco a poco desenredar el relato y buscar la esencia, lo profundo. ¿Qué tuvieron que dejar para llegar hasta donde llegaron? ¿Cuáles fueron sus dolores? ¿En quiénes confiaron? ¿Cuál fue el motor que los llevó a seguir adelante? ¿Hay una historia de amor? Anímense a esta aventura, porque cada historia de lucha, de superación, de resiliencia, cada vida que rescatemos es el mapa que nos dice quiénes somos, que nos cuenta nuestras raíces, que nos da fuerza, que nos inspira. Cada vida es una perla en el collar de nuestra historia, que quizá algún día alguien también
rescate para inspirar a otros. Muchas gracias.